Bueno, buenos días a todos. Como bien ha dicho, venimos del CSIC y vamos a presentar el siguiente estudio sobre las externalidades ambientales del cultivo de olivar. Me gustaría empezar con un dato reseñable, y es que según la FAO, en el año 2014 el 54% del aceite de oliva que se produjo en el mundo fue en nuestro país, lo que demuestra la importancia del olivar para España, o inversamente de España para el olivar. Esto es la causa de que en España existan 32 denominaciones de origen relacionadas con el cultivo de olivar, de las que yo voy a hablar de algunas de ellas en esta presentación. Bien, empezaremos introduciendo el proyecto en el que se enmarca esta presentación, describiendo las características y la localización de las regiones que se han estudiado, además también los tipos de olivar que se presentan en estas regiones, y después analizaremos las externalidades ambientales, tanto positivas como negativas, que hemos estudiado. Nos centraremos sobre todo en la erosión potencial, que es para la que hemos desarrollado un método de cálculo más complejo. Y por último terminaremos con unas conclusiones. Bien, ¿cuáles son los objetivos del proyecto en el que se enmarca esta presentación? Pues son identificar y desarrollar unos indicadores que nos permitan cuantificar y estudiar los efectos o las externalidades que producen el cultivo de olivar en los sistemas agroalimentarios de denominación de origen protegido, desarrollar unos métodos con la tecnología de información geográfica para calcular estos indicadores y, por último, el que es el objetivo final del proyecto, poder desarrollar políticas públicas que permitan potenciar estos efectos positivos y reducir o mitigar los efectos más negativos. El primer proyecto que se llevó a cabo, llamado Stersial 1, tenía como regiones de estudio dos en Andalucía, ambas denominaciones de origen protegido. La primera, estepa, entre las provincias de Sevilla y Córdoba, y la segunda, al este de Jaén, Sierra del Segura. A partir de ahora yo hablaré de las dos regiones pertenecientes a Stersial 2, que son la denominación de origen protegida de Bajo Aragón y la de Sierra Mágina. Bien, he traído una foto de cada una de ellas para que podamos ver cómo se han elegido, porque tienen diferente orografía o diferente climatología. La región de Sierra Mágina está formada por 15 municipios y tiene una extensión de 149.000 hectáreas. Como hemos visto, está al sur de la provincia de Jaén, limitando al norte con la capital, y al sur con la provincia de Granada. Tengo que decir que esta es la denominación de origen más grande en extensión de toda la Unión Europea. Y en cuanto a Bajo Aragón, es una región de una extensión mucho mayor, cuenta con 636.000 hectáreas y está formada por 77 municipios. Bien, necesitábamos primero caracterizar estas regiones en las que centrábamos nuestro estudio, para lo que teníamos una diversidad de fuentes. Tener varias fuentes de datos al principio puede parecer un problema, pero si se lleva a cabo un estudio en el que se puedan integrar, pues al final puede ser una gran potencialidad de trabajo. A partir del SIGPAC obtuvimos los puntos que representan cada uno de los olivos, unos 8 millones para Sierra Mágina y unos 4.200.000 para Bajo Aragón. A partir del catastro obtuvimos las unidades de parcelas y también la información asociada a ellas en cuanto a si son dedicadas al olivar de regadío o al olivar de secano. Y también hemos utilizado el SIOSE con la información relativa a algunos de sus códigos que indican un posible uso de olivar. Bien, todos estos datos, como he dicho, se unificaron y se estudiaron de manera conjunta, primero asignando a las parcelas del catastro los puntos del SIGPAC que representan olivos. En una primera aproximación comparábamos si estas parcelas tienen el uso de olivar de secano o de regadío según el catastro. Si esto era así, se pasaba a un proceso de validación, y si no era así, dábamos una segunda oportunidad a estas parcelas, viendo si según el SIOSE tenían algún tipo de uso relacionado con el olivar o no. Las parcelas que no tenían uso de olivar ni respecto al catastro ni con respecto al SIOSE se desechaban, y aquellas que habían pasado o bien la primera fase o bien la segunda
se llevaban a un proceso de validación comparando con las ortoimágenes para comprobar si de verdad se trataba de olivos o no. De este estudio, como pueden imaginar, hemos obtenido gran cantidad de información, de la que paso a resumir la que me parece más reseñable. Tengo que apuntar que, como he dicho, la superficie de cada región, de cada comarca, es muy diferente. Aquí se han representado de manera proporcional y, bueno, tenemos que el 47% de la superficie de Sierra Mágina está dedicada al cultivo de olivar, mientras que en Bajo Aragón este porcentaje es del 7%. Si miramos la distribución de secano y regadío, tenemos que 2/3 partes, tanto en superficie como en número de olivos de Sierra Mágina, se dedican al secano, y que en Bajo Aragón el 84% de la superficie estaba ocupada por olivos de secano, mientras que esta proporción en número de olivos es del 56%. ¿Esto a qué lleva? Pues lleva a que si calculamos las densidades tanto en secano como en regadío, tenemos en Sierra Mágina unos valores muy homogéneos de unos 116 olivos por hectárea cultivada. Sin embargo, en Aragón, en aquellas parcelas donde se utiliza el secano, la densidad es muy diferente de la que se tiene en las parcelas de regadío. Bien, además, con toda esta información pudimos clasificar las parcelas en 12 tipologías, 6 para el regadío y 6 para el secano. Las predominantes en Sierra Mágina son la tipología de pendiente en ambos casos. Esta tipología se asigna a aquellas parcelas cuya pendiente media es mayor del 15%. Y en cuanto a Bajo Aragón, si nos fijamos en el secano, la categoría tradicional, que representa parcelas con una densidad menor de 100 olivos por hectárea, es la predominante, y en cuanto al regadío es el superintensivo, es decir, el que tiene una densidad de más de 300 olivos por hectárea. Una vez conocemos un poco las regiones en estudio, pasamos a explicar las externalidades que se han considerado. Para ello hemos recurrido para todos los cálculos en adelante a realizarlos con un buffer de 5 kilómetros para evitar los posibles efectos frontera que pueden tener los diferentes índices. En cuanto a las externalidades positivas, tenemos aquellas relacionadas con la fijación de la población o con la creación de empleo. Por ejemplo, podemos decir que en Sierra Mágina el 55% de la actividad económica depende directamente de la agricultura, y de esta el 95% de los cultivos son olivar. Bien, externalidades negativas, tenemos estas 3 en las que nos hemos centrado y ahora voy a pasar a hablar un poco de cada una de ellas. En cuanto a la contaminación difusa, como todos sabemos, está causada por los productos utilizados en la agricultura actual. Sabemos que es de difícil control y detección, ya que se puede generar en unas localizaciones y que sus efectos se sientan en otras, o puede generarse en una determinada etapa y que sus efectos se sientan en otra muy diferente. La contaminación difusa se puede estudiar tanto su transmisión por aire como por escorrentía subterránea, y también por escorrentía superficial, que es la que está siendo objeto de estudio en este proyecto. Con respecto a la degradación de la biodiversidad, se han utilizado diferentes índices de biodiversidad a partir de numerosos inventarios de especies animales y vegetales, y también se han utilizado los FRAGSTAGs, unos índices que tienen en cuenta los usos del suelo, para los que se han tenido en cuenta para la región de Sierra Mágina el MUCVA, que es el mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía, y para Bajo Aragón el SIOSE, pero reclasificado con las categorías del anterior. En cuanto a la erosión laminar potencial, lo primero que debemos hacer, como en los casos anteriores, es estudiar las fuentes disponibles de datos. Entonces vimos que el Inventario Nacional de Erosión de Suelos ya realizado lo está para la región, para la Comunidad Autónoma de Andalucía, pero no para la Comunidad Autónoma de Aragón. Por tanto, nos servía para la primera de las denominaciones de origen en estudio, pero no para la segunda. Es cierto que existían algunos datos, pero no eran suficientes para lo que queríamos. Por tanto, decidimos desarrollar una metodología de cálculo de la erosión laminar potencial que sirviera para ambas regiones. Para ello, tenemos que recurrir a la ecuación Rusle, desarrollada por Renard, en la que se dice que la erosión laminar, y digo de momento laminar, no potencial, es el producto de una serie de factores. Tenemos el factor R, que da una
da una idea de la fuerza de la precipitación para realizar esta erosión, el factor K, que depende de las características del suelo, los factores L y S dependen de la topografía, y luego un factor C de cubierta y manejo del suelo, que tiene en cuenta las técnicas de manejo del suelo, como por ejemplo la rotación de cultivos o la ausencia o presencia y tipología de la cubierta que tiene este suelo. Por último, el factor P tiene en cuenta prácticas de conservación del suelo, como pueden ser tener en cuenta la dirección de los surcos que se realizan. Bien, para calcular la erosión laminar potencial tenemos que desechar estos dos últimos factores, por lo que bueno, el cálculo se simplifica un poco. A continuación vamos a ver cómo hemos obtenido cada una de las capas que contienen la información de estos factores. En cuanto al factor R, como he dicho, quiere representar la fuerza que tiene la precipitación para contribuir a la erosión, por lo que se necesitan datos hidrometeorológicos para su captura. Por suerte, en el sistema de información geográfica de datos agrarios del Magrama ya existe un servicio VMS con el factor R calculado, por lo que se realizó fue una malla de 3×3 kilómetros con entidades puntuales a las que se asignaron los valores de dicho servicio y después se realizó una interpolación. A partir de esto obtuvimos la capa del factor K para cada una de las regiones, del factor R, perdón. En cuanto al factor K, como he dicho, depende de las características del suelo, características como el tamaño de las partículas o su estructura o el contenido de materia orgánica, y lo hemos obtenido a partir del mapa geológico nacional que nos da la tipología de los suelos. Bien, hay que decir que el factor K tiene en cuenta, por ejemplo, no solo la capacidad de la precipitación de separar las partículas del suelo, sino también de arrastrarlo. Por tanto, suelos con gran contenido en arcillas o limos tienen un factor K bastante reducido, ya que es difícil separar estas partículas del suelo, y suelos con materiales granulares como las arenas también tienen un factor K reducido, ya que es difícil que sean arrastrados por el flujo que origina la erosión. Bien, los resultados fueron estos, una capa con el factor K para cada una de las regiones en estudio. Y en cuanto a los dos últimos factores, en muchas ocasiones se calculan de forma conjunta, llamándolo factor LS. Aquí tenemos la definición de cada uno de ellos. El factor L es el ratio existente entre lo que se erosiona una ladera de longitud determinada y lo que se erosiona una ladera de 22,13 metros de longitud, y el factor S, de manera análoga, es el ratio entre lo que se erosiona una ladera en estudio y una ladera de pendiente 9%. ¿Qué son todos estos coeficientes que entran en juego? Pues el factor M y el factor N son coeficientes que se pueden asignar de manera fija, con un valor constante para toda la región, o se pueden calcular a través de expresiones matemáticas. Teta es el ángulo de la pendiente y lambda es la longitud de pendiente. Un concepto un poco raro que he querido representar con este dibujito. Bien, la longitud de pendiente se define como la distancia que recorre el flujo en proyección horizontal desde que se inicia su recorrido hasta que o llega a una zona de sedimentación o llega a una zona en la que se encuentra con un flujo de agua, ya sea natural o un cauce natural o un cauce artificial. Con todo esto, disponemos de los siguientes datos previos para el cálculo de la erosión. El modelo digital de elevaciones, con una malla de 5×5 metros del IGN, el modelo digital de pendientes derivado del anterior, y todos los cálculos necesarios obtenidos en el modelo hidrológico. Bien, las cuestiones a resolver eran las siguientes. Primero, decidir un método de cálculo consistente. Después, decidir cómo calculábamos la longitud de ladera y el factor M en un SIG. Y después, hacer unas ciertas consideraciones con respecto a la red hidrológica y a los cuerpos de agua. En cuanto al método de cálculo, como he dicho antes, se suele acudir a un método de cálculo conjunto en el que los factores M y N son constantes, es decir, es una manera simplificada de obtener el resultado, o podemos acudir a unas expresiones más complejas en las que el factor M depende de la pendiente
y tiene un valor diferente para cada celda. Pues bien, como podéis imaginar, acudimos a esta última metodología. Con respecto al cálculo de la longitud de ladera, tenemos un cálculo bastante sencillo, que es multiplicar la acumulación de celdas por 5, que en nuestro caso es lo que mide una de nuestras celdas de lado, ya que es nuestra resolución. Bien, de esta manera lo que estamos haciendo es calcular la longitud que recorre una gota de agua en llegar a una cierta celda. Además tiene algo que en un principio puede parecer una ventaja, y es que en la acumulación de flujos estos se suman. Bien, estudiamos una segunda aproximación para calcular la longitud de ladera, que es la aproximación Calcite, que lo que hace es considerar toda la superficie que drena a una determinada celda como si fuera un círculo y calcular su radio, considerar que el flujo de agua ha recorrido esta distancia. Si comparamos para esa misma celda qué es lo que calcula el método anterior, tenemos que lo que estamos haciendo es sumar todas las distancias que recorren todas las gotas de agua que llegan a ese punto. Por tanto, la primera de las consideraciones nos ofrece unos resultados que son demasiado grandes y no son aproximados a la realidad. Por tanto, el método a elegir fue este segundo. Además, tenemos que establecer unos valores superiores, ya que según una guía de la United States Department of Agriculture de recomendaciones para la conservación del suelo utilizando Rusle, se decía que la longitud de ladera en raras ocasiones pasaba de los 1000 pies, es decir, de los 305 metros. Por tanto, empezamos a modificar nuestro modelo, incluyendo esta restricción y también otra para las celdas a las que no llega ningún tipo de flujo desde las celdas de alrededor. Esto, que parece al principio una tontería, pues bueno, luego nos sirvió para poder distinguir estas celdas cumbre de otro tipo de celdas. En cuanto al cálculo de M, hemos dicho que lo íbamos a desarrollar con la correspondiente fórmula, es decir, cada celda tendrá su propio valor de M. Pero al obtener los resultados nos dimos cuenta de que lo que obteníamos tenía unos valores entre 0 y casi la unidad, cuando hemos dicho que los valores recomendados están entre 0,4 y 0,56, y además, según diferentes experimentos de diferentes investigaciones, se ha llegado a la conclusión de que el factor M es bastante homogéneo y no suele tener tanta variabilidad. Por tanto, la solución que ofrecimos fue truncar el valor de M con un valor máximo de 0,5. Tras realizar esta corrección y observar los resultados, nos dimos cuenta también de que, ya que el objetivo de truncar este valor de M es no sobrevalorar el factor L, nos dimos cuenta de unos casos en los que, si la acumulación es muy pequeña y hemos calculado M, después lo hemos modificado por 0,5, si el cociente que hay dentro de esta potencia es menor de la unidad, lo que estamos consiguiendo con esta corrección es justamente el efecto contrario al que queríamos, obtener un número más pequeño. Por tanto, tuvimos que volver a modificar la fórmula y solo truncar el valor de M cuando este cociente fuera mayor de 1, es decir, cuando la longitud de ladera fuera mayor de 22,13 metros. Por tanto, esta es la expresión que nos quedó para el factor M. Bien, y en cuanto a las consideraciones que hay que tener en cuenta con la red hidrológica y los cuerpos de agua, podemos decir que al observar los resultados, los mayores valores de LS se obtenían en los píxeles que forman parte de la red hidrológica, y nosotros no estamos estudiando la erosión en los cauces, sino la erosión en el terreno. Por tanto, lo que hubo que hacer es asignar a estos valores de la red hidrológica al valor 0. ¿Dónde está el límite? Pues hemos seguido la recomendación del United States Geological Survey, que da un valor de 4,5 kilómetros cuadrados como la región a considerar para considerar que un píxel forma parte de la red hidrológica. Bien, y por último, ya que la red hidrológica, calculada con las herramientas de ArcMap, no consideraba los lagos, lagunas y los embalses, tuvimos que asignarlos de alguna manera, y esa manera fue asignarlos en los puntos donde la capa de la pendiente fuera igual a 0.
De esta manera llegamos al método de cálculo definitivo, que es un poco abrumador, sobre todo introducido en la calculadora raster, pero bueno. Calculamos la longitud de ladera, el factor f a partir de la pendiente, con ello calculamos el factor m, con todo esto el factor L, de manera paralela el factor S y por último hacemos el producto. Bien, pues los resultados obtenidos son los siguientes. Tanto para la región de Sierra Mágina como de Bajo Aragón, en las tablas que tenemos arriba los resultados obtenidos por nuestro método son los que aparece en verde oscuro y una línea más arriba tenemos los resultados obtenidos por otro software que utiliza esta misma formulación pero de manera automática. Esto nos ha servido para comprobar que nuestros cálculos realmente son consistentes. Podemos ver además como en Sierra Mágina, al ser una región más abrupta, tenemos valores del factor LS más elevados. Bien, y con esto ya llegando al final, tenemos el factor R, el factor LS y el factor K, cada uno en una de las capas. Simplemente realizando la multiplicación de cada una de ellas, llegamos a los resultados de la erosión en cada una de las regiones. Como valores medios, no sé si lo he dicho ya, la erosión en este caso se está midiendo en toneladas por hectárea y año. Tenemos para Sierra Mágina un valor de 77 y para Bajo Aragón un valor de 66 toneladas por hectárea y año. Bien, y como conclusiones, pues podemos decir que la tecnología SIG nos ha permitido caracterizar las parcelas de olivar teniendo en cuenta tanto si son de regadío como si son de secano, su densidad, la pendiente del terreno en el que están y además también nos han permitido obtener la distribución geográfica de todas las externalidades consideradas, tanto las positivas como negativas. Por último, destacando el desarrollo de un modelo de cálculo consistente, en particular para el cálculo de la erosión laminar potencial. Y con todo esto terminamos. Gracias.